Álvaro Delgado, el precandidato presidencial que viene como favorito en la interna del Partido Nacional, todavía con bastante distancia sobre la segunda, Laura Raffo, presentó la semana pasada sus líneas programáticas. A partir de lo hecho por el gobierno actual, Delgado anuncia un segundo piso de transformaciones que tiene como objetivo convertir a Uruguay en el primer país desarrollado de América Latina. ¿Qué incluye este programa de 170 páginas? Por un lado, dar un salto de competitividad, lo que abarca la promesa de no aumentar impuestos, desmonopolización de combustibles, reducción de la cantidad de empleados públicos en 15.000, entre otros. También plantea un salto de infraestructura, con foco puesto en recuperar el transporte ferroviario de carga y aprovechar el ferrocarril central como tren de cercanías metropolitano. En seguridad, la consigna es un salto de convivencia, donde se propone crear un grupo especial, adoptando el modelo antimafia multifuerza utilizado por Italia, el agravamiento de penas en determinados casos de narcotráfico y de homicidios entre bandas criminales y la creación del Ministerio de Justicia. Pero esas son pinceladas nada más. Vamos a profundizar en ese programa de Álvaro Delgado. Para eso estamos con el economista Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de esa campaña. Le suena el nombre de Agustín, ¿no? Agustín, bienvenido. Muy buenos días, Emiliano. Una gran alegría estar de vuelta en esta mesa. Sí, acá está Agustín de regreso en el estudio, en un rol diferente, ¿no? ¿Cuántos años integrando la tertulia? Tendría que pensarlo, pero capaz que 4 o 5 años estuve viniendo a la tertulia. Sí, por lo menos. Bueno, y dejaste justamente ahora, a raíz de estas otras responsabilidades. Exactamente. El cambio de rol obviamente implica algunos cambios en distintos aspectos. Cambios laborales, dejé el Centro de Estudios para el Desarrollo, donde había trabajado los últimos 6 años, para dedicarme full time a esto, al área programática de Uruguay para Adelante, del sector que lidera Álvaro Delgado. Y también me implicó algunas otras renuncias que tanto me gustaban y tanto disfrutaba, como era participar de la tertulia. Ya me he reencontrado con algún tertuliano en algún ámbito y hemos conversado de esto. Vayamos a esta presentación y empecemos por la idea esta del segundo piso de transformaciones. Podría decirse que Álvaro Delgado es el candidato o el precandidato más oficialista. Sin embargo, ustedes hablan de continuidad sin continuismo. ¿Qué es ese juego de palabras? Sí, a ver, eso es una forma de decir las cosas. Se podría haber buscado otras expresiones, pero creo que es claro lo que se pretende transmitir es: claramente somos el proyecto político que representa la continuidad. Claramente defendemos y estamos orgullosos de los logros de este gobierno y del acierto, la enorme mayoría de las políticas de este gobierno. No somos continuismo. Cuando Álvaro dice eso, lo que se refiere es: no vamos a seguir exigiendo exactamente lo mismo en todos los temas, porque el mundo es otro, porque las cosas cambiaron, porque aparecieron nuevas ideas y porque también lo hecho por este gobierno abre nuevos horizontes. Justamente como se bajó la inflación a menos de la mitad, hoy podemos tener otra ambición en lo que planteamos en la política inflacionaria. Podemos mirar mucho más lejos. Como se crearon 80.000 puestos de trabajo, hoy podemos decir, bueno, ahora hay que atacar los nichos duros de desempleo que todavía queda. Lo hecho permite mirar más lejos y por eso somos continuidad, pero no vamos a hacer lo mismo en todos los temas, sino que hay una agenda nueva que creo que se refleja bastante bien en este documento. La introducción del programa hace un raconto muy positivo de lo que se realizó en este periodo de gobierno. Habla de un giro radical a partir de 2020 que, agrega, dejó atrás una estrategia agotada. Incluso plantea que se logró la transformación de nuestra sociedad. ¿Es para tanto? ¿Se transformó tan a fondo a Uruguay y a la sociedad uruguaya? A ver, creo que si uno mira por distintos aspectos, bueno, obviamente se puede encontrar situaciones disímiles. Creo que uno mira cómo venía el país en los últimos 5 años en materia de estancamiento económico, en materia de empleo, muy claramente, en materia de evolución de indicadores de seguridad, también hubo cambios relevantes, en distintos, en materia de inversión privada y de ambiente de inversor. Me parece que en distintos aspectos claramente hay un punto de inflexión de, estamos yendo para otro lado. Estamos yendo para otro lado y hay un cambio claro en el abordaje de las cosas y en los resultados de muchas de ellas. Ahora, ¿no hay un margen para la autocrítica?
A ver, creo que hay margen. Algo así como aprendimos de tales o cuales errores. Claramente, si vos recorres el programa, te das cuenta que en algunas cosas estamos planteando hacer cosas distintas. Y algunas de las propuestas atienden a, llamémosle, oportunidades de mejora que entendemos que tenemos. No sé, a ver, en el tema del Estado más simple, el último capítulo, el capítulo 7, hablamos de cómo podemos mejorar en la gestión y ejecución de proyectos. Algunos proyectos creo que muy relevantes y muy estratégicos que, sobre todo cuando implicaron la coordinación de muchos organismos del Estado, ¿qué es lo que pasa? No sé, ahora estamos pensando en el Plan Nacional de Riego, en dar un salto para arriba. Para eso hay que alinear a la UTE, a la OCE, a colonización, a ganadería, al BROW, y creo que la experiencia de este gobierno fue que, costó eso, en la ejecución costó mucho más de lo que... Y ahí hay algunas ideas en seguridad, hay algunas ideas nuevas, porque decimos, este es el primer gobierno que Luis Lacalle Pou es el primer presidente que va a entregar la banda con menos delitos de lo que la recibió. Desde la vuelta a la democracia es el primero que le pasa eso. Todos le entregaron la banda al siguiente con más homicidios y más rapiña. A Lacalle Pou vamos a ver qué pasa en el de 24, pero en principio no va a hacerlo con menos. Claramente no estamos satisfechos. Es evidente que no podemos estar satisfechos en temas de seguridad. Es clarísimo que nos falta mucho más. Y ahí planteamos algunas ideas nuevas. Entonces, cada uno le pone el nombre que quiera y obviamente ahí hay decisión de cómo nos referimos a las cosas. Pero es un programa que reconoce que hay oportunidades de mejoras y que no todo está bien y que no todo se hizo perfecto, claramente. Esto del segundo piso de transformaciones al que hacen referencia tiene como objetivo último algo bastante ambicioso. Que Uruguay sea un país desarrollado, el primero de América Latina. Ustedes aclaran que son conscientes, esto no se realiza en 5 años, pero sí proponen que Uruguay en 5 años, al final del quinquenio, sea el más desarrollado de América Latina. O sea, no desarrollado, pero sí el más desarrollado de América Latina. ¿Qué implicaría eso? A ver, eso básicamente son dos conceptos que son primo hermanos, pero en realidad son conceptos distintos, como muy bien, vos lo estás captando muy bien, Emiliano. La idea de ser un país desarrollado es una aspiracional que creo que está bien que tengamos. A mí me han criticado un poco por qué lo planteamos así, y que creo que es una aspiracional que está bien que tengamos, una visión de lo que el Uruguay puede ser, y no hay ningún motivo para que nos conformemos con menos que eso. El horizonte de lo que Uruguay quiere ser, no hay ninguna razón ni cultural ni geográfica. Hay casos de países en el mundo que dieron un salto al desarrollo importante en pocas décadas, desde lugares mucho más atrás que Uruguay muchas veces. Entonces, no hay por qué conformarnos con la mediocridad. Y ahí lo que decimos es, creo que este gobierno empezó un camino y creemos que un segundo gobierno que ponga otros temas de agenda importantes que hay que atacar, como los que creemos que desarrollamos acá, perfectamente nos puede poner en ese camino, en esa aspiración a hacerla más real. Pero bajemos a tierra eso. ¿Qué implicaría? ¿Cuáles son los indicadores a los que habría que mirar dentro de 5 años para decir se logró, no se logró el objetivo? Hay dos cosas. Cuando decimos el ser país desarrollado, nosotros decimos, ¿qué sería esto? Y que claramente no es para 5 años. Decimos, ¿por qué no somos un país desarrollado? Creemos que tenemos una institucionalidad política que ya es asimilable a la de un país desarrollado, lo hemos hablado muchas veces acá. Las libertades, la institucionalidad, pero la institucionalidad económica, indicadores sociales, educativos, competitividad, libertad económica, no, mitad de tabla. Somos todo mitad de tabla y más o menos. Significaría superarnos en esas cosas para, por ejemplo, bajar fuertemente la violencia, bajar la mortalidad infantil, la pobreza infantil a la 4ª parte, hacer que la enorme mayoría de los jóvenes terminen en secundaria y ser más ricos. Eso, ser un país desarrollado, una parte necesaria, no suficiente, es ser por lo menos 30% más ricos, acercarnos a lo que son los países del sur de Europa, al nivel de riqueza de España, de Portugal. Eso es lo que... A ver, ahí tenemos un parámetro. Ahí tenemos un parámetro del horizonte que nosotros creemos que Uruguay puede ser en algunas décadas y que lo que hay que mirar. Sí. Y que hay que aspirar a eso, no hay que aspirar a la chiquitina, no, este año hay que hacer un puentecito y mejorar. No, ese es el aspiracional y el que nosotros creemos que Uruguay puede ser. Y después, cuando decimos, en los próximos 5 años, Álvaro dice que debemos convertirnos en el más desarrollado de América Latina, ahí hay Uruguay, Chile, en algunas cosas Costa Rica, claramente están en ese pelotón, ya estamos en ese pelotón. Y entonces, por eso, ¿qué tendría que pasar en Uruguay? Y por ejemplo, ahí también hay algunas cosas donde estos países están mejor que nosotros. En particular, una bien concreta que creo que es la más clara, la más nítida para mí. Hoy en día, el PBI per cápita de Uruguay y de Chile son muy parecidos, pero nominalmente, en términos nominales, Uruguay es un poquito más rico. Ahora, cuando lo pasás por los precios que se pagan en la economía chilena y en la economía uruguaya,
el chileno promedio pasa a ser un poco más rico, porque Chile es un país más barato. Lo que importa es, bueno, el nivel del PBI per cápita sobre los precios. Bueno, ahí tenemos, el chileno promedio es un poquito más rico porque es un país más barato. Queremos que la agenda pro competencia para abaratar Uruguay, creo que hay una clave para, bueno, pasar sanamente, ¿no? Bueno, acá tenemos que mejorar nosotros y por qué no tener niveles de precios como los que tiene Chile, que nos permitirían que el uruguayo promedio sea más rico que el chileno promedio. Capaz que ahora hablamos de eso, pero ¿qué más? A ver, ¿cómo lograríamos ser ubicados, cómo lograría Uruguay ser el más desarrollado de América Latina en 5 años? Bueno, además de eso, a ver, creo que hay en algunos temas educativos, claramente tenemos también indicadores educativos, estamos rezagados en la región, creo que ahí también tenemos que dar un salto importante en los niveles de completitud de secundaria. Básicamente creo que es eso, creo que son 2 o 3 cosas en las que básicamente creo que es mirar Chile y Costa Rica, donde que son los países con niveles similares a los nuestros de desarrollo económico y social, pero que en algunas de estas cosas, por ejemplo, PIB per cápita con precios o niveles educativos, varios de ellos están bastante mejor que nosotros. Por ejemplo, en pobreza infantil no habría que conseguir algún hito en particular. En pobreza infantil, sin duda también. En pobreza infantil es, como lo habrás visto, la prioridad número 1 del programa y también no me queda claro que en eso estemos peor que Chile y Costa Rica, por eso no te lo nombré, porque no me queda nada claro, la verdad lo tendría que chequear. ¿Y en seguridad, homicidios, violencia? En homicidios también, sí, en homicidios me queda clarísimo que sí, que tenemos tasas de homicidios per cápita peores que las chilenas hoy en día. Obviamente es un objetivo, de ese objetivo macro, aspiracional, como, ¿qué podemos bajar a los próximos 5 años? Bueno, en este pelotón que ya estamos, que ya en muchas cosas estamos mejores que ellos, pero en estas como que estamos nombrando algunas no, bueno, tenemos que dar ese saltito concreto en los próximos 5 años, que nos permita, bueno, posicionarnos en ese sentido. Voy al texto. Dice en una de sus páginas: el salto al desarrollo requiere una serie de transformaciones para que nuestra economía sea más productiva y competitiva. Las medidas concretas que se plantean en las páginas siguientes apuntan precisamente a ese objetivo. A modo de ejemplo, proponemos avanzar en una macroeconomía aún más estable que logre bajar un nuevo escalón la inflación en defensa de los ingresos de los uruguayos, un manejo fiscal que nos permita seguir mejorando nuestros indicadores y nuestra calificación, mejorar en la simplificación del Estado para que sea impulsor de emprendedores y una mejor ayuda para la población más vulnerable. Mi pregunta es, por mencionar estos, ¿no son básicamente ajustes? O sea, ¿alcanza con eso para quebrar la tendencia histórica de Uruguay y lograr ese salto al desarrollo? Parece, Emiliano, que yo tengo una opinión moderadamente favorable de lo que Uruguay ha venido haciendo. O sea, Uruguay es hoy un país mucho más rico, mucho más abierto al mundo, menos pobre, mucho menos pobre, una economía mucho más estable de lo que era la salida de la dictadura. Ahí hubo logros importantes. ¿Por qué nos separamos? Argentina fue toda la vida más rica que nosotros. Igual y un poco más rica que nosotros. ¿Por qué nos separamos? Bueno, porque hicimos cosas bien. Y creo que hay que verlo porque también es lo que nos da un poquito de entusiasmo. Inflarse un poquito. Hicimos cosas bien. O sea, no tiramos la casa por la ventana, aceptamos ciertos consensos macroeconómicos. Y eso ha permitido que hoy estemos claramente, por primera vez en la historia, es la primera vez en la historia que somos claramente más desarrollados que Argentina. Eso es una novedad histórica. Y bueno, vos me decís son ajustes. Bueno, yo creo que no son ajustes. Algunas de estas cosas son disruptivas, generan resistencias. Sabemos que no son fáciles de implementar por algo. Bueno, este gobierno tiene una experiencia de, venir con un impulso bárbaro y poder empujar la agenda en muchos temas y en otras darse cuenta de, que no es tan simple y que hay que darle alguna vuelta a algunos temas. Yo creo que no son ajustes. Más que ajustes, capaz que si querés le llamaría la profundización de la agenda actual. Y llevar más a fondo la agenda actual. Y en algunos temas no son ajustes. El tema de competitividad hay que hacer cambios. A ver, siendo más explícito con la pregunta, ¿hay algún ítem del programa en el que ustedes digan, este es un cambio de fondo, es una ruptura, es un escalón importante? A ver, pasa que para mí sí. Yo creo que, para mí hay varias cosas. No sé, la forma en la que estamos proponiendo. Dejamos de hablar de reforma del Estado. Ahí en el capítulo 7 nosotros decimos, tema de reforma del Estado, creo que el cambio fuerte en el relacionamiento de las personas del Estado va a ir por otro lado. Y va a ir por este cambio del paradigma que estamos hablando de la forma de relacionarse, esto de la confianza responsable, que básicamente es invertir un poquito cómo se usan las cosas. En vez del Estado trancando la lógica de la gestión, del trámite, la burocracia y del trancazo antes de moverte, es la enorme mayoría de las personas que interactúan con el Estado lo hacen de buena fe.
Y está probado porque después el Estado les termina probando la mayoría de las cosas, las personas lo que piden. Bueno, es dejar que la cosa se mueva, confiar en la buena fe de las personas y tratar de darle la vuelta a eso. Creo que es un cambio de paradigma de la forma de vincularse, que después tiene que bajar en cada aspecto de la lógica pública. Pero creo que es un cambio. El tema de decir, bueno, el aumento incremental va a ser moderado, porque los recursos van a ser escasos y van a estar concentrados prioritariamente, por primera vez realmente, en la primera infancia y con un compromiso como el que estamos haciendo, me parece que es una novedad. El tema de la agenda pro competencia, así como está planteada de forma integral, yo creo que es una novedad. Una agenda pro competencia de ese tipo, así enumerada, yo creo que es una novedad del programa, pero es algo que tiene sustancia lo que se está diciendo ahí, no es cualquier cosa. Y atacando un problema de fondo que es el nivel de precios de Uruguay. Creo que este primer gobierno atacó con bastante éxito el tema inflacionario. Bueno, el segundo, vamos por el tema de nivel de precios. Yo creo que son cosas que son novedades. Por eso, la pregunta iba a eso, ¿no? ¿Dónde están los giros? ¿Dónde están los golpes de timón, no? Es un proyecto político que representa la continuidad. De eso está claro. No lo desconocemos, no queremos escondernos de eso. Sí, a ver, porque yo recorrí el programa, lo leí, son, repito, 170 páginas. Mi impresión, dándole esa mirada, es que tiene una cantidad infinita de puntos, ¿no? Cantidad enorme de medidas, decisiones. Y buena parte de ellas son profundizar en, incrementar tal cosa, avanzar en, ¿no? Buena parte sí. Creo que en todos los temas vos tenés, y fue como una directiva clara que le dimos a los grupos, es una parte está bien que sea profundizar, hay una parte que es continuar y tiene que haber algo que sea disruptivo, tiene que haber algo que sea nuevo. No en todos los casos se puede cumplir, evidentemente, pero que el impulso es razonable que un programa que se escribe desde el gobierno tenga una parte que sea profundizar, continuar, pero creo que en todos los temas hay cosas nuevas. En la parte de educación está planteado, ordenado así, es vamos a continuar esto, vamos a profundizar esto y vamos a hacer esto que no se hizo nunca todavía. Y creo que en todos los temas están las dos cosas. Creo que están... la directiva explícita que le dimos a los grupos fue esa, fue cuidado, no sesgarnos mucho hacia acá, que estén las dos cosas y creo que están. Seguimos, estamos con el economista Agustín Iturralde, que es coordinador de los equipos técnicos en la precandidatura de Álvaro Delgado en el Partido Nacional. Vayamos ahora, a partir de estas consideraciones generales y a partir de estas preguntas que yo hacía, vayamos a algunos de los capítulos en particular. No es fácil por la extensión del documento. En el capítulo económico se habla justamente de un salto de competitividad. Se apunta a, en primer lugar, una macroeconomía aún más estable y competitiva. Y allí, por ejemplo, está un nuevo objetivo de inflación en torno al 3% para el final del quinquenio. ¿Algún comentario breve sobre esto? No, me parece que es lo razonable en este camino que se empezó, este primer baja de la inflación que tuvimos en este gobierno, aspirar a algo que es la normalidad del mundo. Es lo que es lo normal. Es aspirar a ser un país normal en términos inflacionarios. Después vendrá el dilema con el tipo de cambio, ¿no? Pero creo que no, porque creo que lo que puede haber incidido la política monetaria en el tipo de cambio, que yo creo que es menos de lo que sé, pero que algo incidió naturalmente, el mayor costo está pago. Eso es lo lindo de esa política, lo más lindo de esa política, que es un costo que uno paga una vez y el beneficio queda para siempre. La política inflacionaria es así. Una vez que uno logra... Eso de lindo seguramente no es lo que piensa una parte de la sociedad. Está bien, pero creo que a diferencia de otras cosas que uno todo el tiempo tiene que estar haciendo el esfuerzo, cuando uno hace un esfuerzo que tiene un costo en el corto plazo, porque tiene que bajar expectativas y poder tener un impacto en el tipo de cambio que hoy lo están sufriendo personas, bajás el escalón, bajaste las expectativas y no tenés que seguir. Y creo que hemos bajado eso contra muchas opiniones de muchas personas. Se podía y se bajó un escalón importante. Miremos dónde estamos ahora. Estamos diciendo un 3%. No parece nada tan alocado. No es bajar tanto más de donde estamos. Es estabilizar donde estamos y bajar un poquito más. Sigamos en esto de la macroeconomía aún más estable. Dice, no se aumentarán los impuestos y se será responsable y transparente con el manejo de los recursos que los uruguayos vuelcan al fisco a través del pago de impuestos y otras contribuciones. El complemento necesario del compromiso de no aumentar impuestos es que resulta indispensable encontrar las oportunidades de ahorro y eficiencia de las finanzas públicas. Y entonces,
en materia de gasto de funcionamiento y de racionalización del gasto, hay que, por ejemplo, fusionar organismos con fines similares o idénticos. Y, por otro lado, reducir la cantidad de empleados públicos a razón de 1% anual, lo que permitiría tener 15.000 vínculos laborales con el Estado menos al final del quinquenio. A ver, en primer término, aparece lo de los impuestos, ¿no? No se aumentarán impuestos. Compromiso audaz. Yo no lo creo que tanto. Creo que es una definición política. Claramente es una definición política importante de que bueno, no hay espacio para aumentar impuestos, que fue la misma que tomó el gobierno en el periodo pasado, y creo que va en línea con lo que todos sabemos que pasa en este país, de lo que decía el ministro Astori, el exministro Astori, en su momento. No había espacio para aumentar impuestos. Creo que eso sigue siendo así. Cuando veo tanta gente que se enoja con el tipo de cambio, con la presión, bueno, si queremos buscar una razón a la precisión cambiaria que tenemos, muy importante, está en la presión tributaria y en el peso del Estado. Entonces, creo que hay un límite. No nos comprometemos tampoco a bajar impuestos. Hay unos candidatos diciendo, no voy a bajar impuestos. No nos comprometemos a eso. Esto es un programa realmente prudente, que se hicieron números, se hicieron estimaciones, y nos parece que es totalmente razonable pensar en que los aumentos de gasto van a tener que volver a salir de oportunidades de ahorro. El tema de la reducción de la cantidad de empleados públicos vuelve, ¿no? Vuelve. Estamos acostumbrados a escucharlo cada vez que viene una campaña electoral. ¿Cómo se haría en este caso? A ver, esto es... Hablan muchos candidatos de esto esta vez y han hablado en tantas otras ocasiones de votación. Entonces... En esto, básicamente lo que estamos diciendo acá es que cada año en el Estado se retira un poco menos de un 5% de los funcionarios. Se retira, se jubila. Lo que estamos proponiendo acá es no reponer una fracción menor de eso. Claramente la lógica del 3x1, sabemos que la implementación fue mucho más compleja de eso, por eso lo estamos planteando de otra forma, que nos parece que es como tiene más sentido en las actuales circunstancias. Lo que estamos planteando es que ese 1% anual, al final del quinquenio, en el 2030, va a haber acumulado una baja de 15.000 funcionarios públicos menos que vamos a tener, que representa al final del quinquenio, no al principio. Al principio vamos a empezar con los mismos. Un ahorro cercano a 400 millones de dólares, por lo menos 400 millones de dólares, y que al final del quinquenio, y que básicamente, ¿qué estamos pensando? Bueno, básicamente no es tanto por inciso esto, sino por función. Y básicamente estamos pensando en cargos administrativos. No se trata, obviamente, de tener menos policías, no se trata, obviamente, de tener menos maestros. Por eso no es tan ambicioso. Se retiran 5, estamos planteando no reponer 1. Y obviamente acá estamos afinando un poquito el lápiz para ver cómo lo vamos a definir en términos de áreas y organismos del Estado. Pero, por ejemplo, ¿no hay áreas del Estado donde falta gente? Parece claro que sí. Parece claro que puede haber áreas que falta gente. Parece claro que esto está enfocado en las oportunidades claras. Emiliano, vos salís a una empresa privada, venís a una radio y ves que las radios lograron en los últimos 20 años funcionar con muchas menos personas. Y vas a un diario, es que los diarios funcionan con menos personas. Y vas a un banco privado y ves que funciona con muchas menos personas. Claramente en otras no, hay gente trabajando de cosas que no trabajaba antes. Claro, antes no había nadie haciendo de community manager y no había nadie haciendo de teleoperadores, y aparecen muchas veces. Lo que nosotros creemos que lo que pasa en Estado es que aparecen las funciones nuevas, que naturalmente tienen que aparecer, y está bien que aparezcan, y no incorporamos con la celeridad necesaria la tecnología, que el avance del gobierno electrónico que tuvo en los gobiernos anteriores y en este también, creo que permite en cargos administrativos apretar un poquito más. Y que si uno no le genera al jerarca como el estrés de bueno, pensá un poquito cómo podés hacer lo mismo con alguno menos, creo que es difícil. En particular en cargos administrativos estamos pensando, y lo natural es que el jerarca quiera más funcionarios, más presupuesto. Cualquier director de una oficina, encargado de una oficina, va a atender a eso. Entonces, nosotros creemos que hay espacio para, en cargos administrativos, lograr, a partir de la no reposición de cargos administrativos,
no solo, pero fundamentalmente no administrativos, lograr algo así. Estamos afinando el lápiz para en el momento de que saquemos el programa único del Partido Nacional, decir algo más específico de este tema. Pero bueno, ese es otro punto que queda para después, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que vienen a continuación, después de la presentación de este documento? ¿Cuál es el cronograma en materia de plan de gobierno, etcétera? Pero vamos a hacer una pausa acá y después seguimos. Vamos, por ejemplo, a las reformas económicas para ese Uruguay más barato. Ahí donde aparentemente hay novedades disruptivas. Vamos a meternos ahí. Podemos ser el primer país desarrollado de América Latina. Esa frase entrecomillada está en la portada del programa de gobierno de Álvaro Delgado, el precandidato que en la interna del Partido Nacional lidera en intención de voto. ¿Qué es lo que contiene este documento de 170 páginas? Bueno, estamos conversando con Agustín Iturralde, economista, coordinador de los equipos técnicos. Tengo preguntas de los oyentes, varias. Cantidad. A propósito de lo que veníamos conversando hace unos minutos, por ejemplo, Joaquín quiere saber, ¿déficit fiscal? Esta administración va a entregar un déficit fiscal de aproximadamente 4% del PBI, igual a cómo lo recibió y contrario a la promesa que se había hecho de bajarlo. En esta materia, ¿qué es lo que se anuncia para el próximo periodo? Obviamente el cuidado de las cuentas públicas, que pasamos por arriba de la parte de macro, está absolutamente fuera de cualquier discusión y todo lo que se plantea está sujeto a cuentas públicas equilibradas, estables. Creo que más allá de lo que diga Joaquín, en este gobierno, pandemia mediante, se mejoró el riesgo país, se bajó el riesgo país a mínimos históricos, se mejoró la calificación a máximos, tenemos el menor spread soberano de toda la región por primera vez. Vamos a ver, por ahora el gobierno ha venido cumpliendo la regla fiscal todos los años, vamos a ver cómo cierra este año. Es verdad que es un año complicado, vamos a ver cómo cierra, pero sin duda la consolidación de las cuentas públicas que se hizo y el esfuerzo que se hizo se va a hacer un capital a preservar prioritariamente. Pero la pregunta es si hay algún compromiso concreto. ¿En qué sentido? En el déficit, en cuanto al déficit. No estamos proponiendo un nivel de déficit, pero tenemos una regla fiscal que la vamos a defender. Estamos proponiendo en términos fiscales, si miran la parte de la macro más estable, en temas fiscales se dicen cosas. Básicamente estamos proponiendo continuar con una regla fiscal y hacerle ajustes para algunas cosas que pueden haber quedado sueltas, que permitan perfeccionar esa regla fiscal para alguna debilidad que le pueda haber quedado, pero seguir por este camino. No estamos prometiendo un número de déficit, no estamos prometiendo ningún número de déficit. Y en cuanto a la eliminación de 15.000 puestos de empleados públicos en 5 años, ¿hay un estudio sobre los sectores del Estado donde existen empleados ociosos? ¿O es una propuesta de campaña con una cifra al barrer? No, estamos haciendo un estudio tenemos ideas bien precisas de algunos lugares y sobre todo más que lugares, creo que no es tanto de lugares, en general esto se ha abarcado, en tal lugar faltan, en tal lugar sobran, no es un tema, no son bienes fungibles los empleados públicos, no es que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa, es más bien un tema de tipo de empleado y de funciones sobre lo que estamos trabajando y lo que vamos a ir afinando la vis, pero sí, hay un estudio. Vamos a las reformas económicas para un Uruguay más barato. Ese tema que se ha conversado tanto. Uruguay, país caro. Caro para la gente, caro para el bolsillo de la gente, también caro para producir, ¿no? Entonces, a ver, yo lo estuve leyendo, pero ahora, y tengo alguna pregunta, pero ¿por dónde vas tú? ¿Qué es lo que resaltás en esta materia? A ver, un poco lo que adelantaba cuando me preguntás, ¿qué te parece que no? Yo creo que acá hay una cosa bien importante, que es trabajar sobre el nivel de precios de nuestra economía de forma, yo creo, integral. Básicamente lo que estamos diciendo es Uruguay hay un trabajo que publicó a principio de año el Centro de Estudios para el Desarrollo a partir de un llamado del Banco Central que era para contestar la pregunta, si Uruguay efectivamente es caro, ¿en qué es caro? La respuesta es que sí, que hay indicios de que tenemos un nivel de precio 27% mayor que otros países comparables en bases de datos disponibles, y eso es en bienes transables que no habría una explicación económica clara de por qué se da. Y básicamente, esto es un dilema que los países chicos usualmente tienen. Los países chicos tienen más tendencia a ser caros. ¿Por qué? Por la razón del astillero. Una escala menor escala para producir y que en general nos paramos a la menor escala para producir, pero menores niveles de competencia. Es más bien el tema. Menos empresas controlando cada mercado y menores incentivos para entrar a nuevas empresas. Y por eso el proteccionismo
es tanto más dañino cuanto más chico sos como país. El proteccionismo en un país como Brasil, en un país como Estados Unidos, en un país como China, es una cosa. Porque la grande, no Argentina, grande es una cosa. En un país como Uruguay, el proteccionismo tiene un costo mucho más grande que creo que en Uruguay lo pagamos con nivel de precios. Entonces lo que estamos planteando es una agenda bastante grande, en particular estamos pensando en mercados de energía, en el mercado de alimentos y en mercados de higiene personal, en hacer lo que tiene, entre comillas, de malo esto, que es una agenda micro, es una agenda aburrida, es una agenda que es un poquito tediosa porque no es que hay una solución para todo, no es que es elimino una ley que prohíbe importar todo. No. En cada tema hay una barrera que puede ser distinta. En el caso del combustible es muy clara cuál es la barrera. En otros casos son habilitaciones que están en salud pública. En otros casos son así restricciones, cuotas de importación en algunos productos. Bueno, entonces hay que ir mercado a mercado viendo cómo logramos elevar los niveles de competencia. Creo que eso tendría un efecto relevante en el nivel de precios de algunos productos de la canasta básica. Justamente, ¿no? El oyente que se ilusiona porque dice, bueno, va a bajar el costo país, Uruguay va a ser más barato. Después cuando se pone a leer las medidas dice, y primero, ¿cuánto tiempo lleva ir ejecutando todas ellas? Y segundo, ¿cuándo va a haber un resultado significativo? ¿Cuándo se va a ver una baja del costo interno, no? ¿Qué dicen ustedes en ese sentido? Porque estas medidas están ahí y algunas de ellas ya se han comentado. Y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el timing de esto? A ver, yo creo que acá lo que hay es una decisión política muy clara de priorizar esto, que sea un tema de los temas importantes, por eso está donde está, en el capítulo 1, al principio, cómo trabajamos para tener un Uruguay más barato. Creo que en algunas cosas probablemente puedan tener un impacto más inmediato, en otras cosas son regulaciones más tediosas y va a requerir un proceso. Se podían haber hecho en este periodo de gobierno, ¿no? Como tantas cosas se podrían haber hecho, y bueno, la priorización política, el ancho de banda que un gobierno tiene, el tiempo de los jerarcas, el capital político para dar batallas, es limitado, se ha acotado. Bueno, estamos viendo que esto no estaba en el programa de gobierno de la calle Pou hace 5 años, no era, creo que había una situación macroeconómica, estaba más el shock de austeridad, había otros énfasis, que creo que ahora son distintos, que lo hecho en este primer gobierno, lo lograron en este primer gobierno, nos permite poner el foco en este otro tipo de cosas. Capaz que era un foco más en la macro, y creo que la consolidación macro que hubo nos permite poner un poco más el foco en estos temas más micro. Pero, por ejemplo, combustibles, apareció mencionado, combustibles. Aparece una propuesta que se presentó en este periodo. Eso es lo único. No prosperó, no salió. No, es verdad, y en eso insistimos. En la LUC, en el proyecto original de la LUC, que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, estaba, ¿no? Y en el programa de la calle Pou también. La desmonopolización, ¿no? Sí. Y no salió, por cómo se dieron las posiciones dentro de la coalición de gobierno, dentro del oficialismo, esa medida no salió. Entonces, ¿qué realismo tiene volver a ponerla en un documento? Yo creo que esto está acá de vuelta por 3 razones. Uno, porque es lo que pensamos. Y no nos vamos a rebajar de lo que pensamos antes de empezar a negociar con los socios de la coalición. Nosotros creemos que para seguir bajando y para seguir transparentando los precios de los combustibles, hay que liberalizar el mercado, desmonopolizar la importación y no nos vamos, si ya de antemano, como negociadores éramos muy malos, ya de antemano decimos, esto ya te lo pedí antes, ahora no te lo pido más. Creo que no seríamos los mejores negociadores. 2, porque a las ideas le va llegando su época. Creo que a las ideas le va llegando su época y todo el tema de Uruguay caro no estaba hace 5 años, Emiliano. No era un tema que estábamos discutiendo en las tertulias hace 5 años porque Uruguay es caro, eran otros temas. El tema entró fuerte a la agenda, social, entró fuerte en la gente y entró los políticos. No somos los únicos que están hablando por eso, estamos hablando de esto, por suerte. Y tercero, vemos que los socios de la coalición pueden cambiar. De hecho, algunos integrantes o de candidatos de otros partidos de la coalición están con propuestas muy parecidas. Estoy pensando en Gabriel Gurméndez, que está muy en línea de todo. Entonces, no sé cuál va a ser la posición de los socios de la coalición. Y perfectamente, no es ninguna locura que a esta idea le vaya llegando su hora. Ahora, no se habla de impuestos. Y en los combustibles, la carga tributaria es un factor importantísimo. No, acá no estamos hablando, sin duda, los combustibles es un factor importantísimo. Somos responsables, así como vamos a decir, no prometen no subir impuestos. Sí, tampoco te prometen no bajarlo. Vos me estás pidiendo que digamos que hay que bajar impuestos. No, mi pregunta es, ¿dónde está la médula del costo alto de los combustibles en Uruguay, no?
Solo que obviamente una parte del costo del Uruguay en general es impositivo. Pero creo que no hay mucho margen en ese sentido. No sería honesto que yo le diga, no, vamos a bajar los costos de vida porque le voy a bajar el IVA al 10% y voy a sacar el IMESI y el IVA de las naftas y el gasoil. Creo que no sería responsable. Lo que estoy diciendo es, hay espacio para mejoras de eficiencia. En muchos mercados, en particular en el combustible, la libre importación, nosotros insistimos que es importante para seguir estresando por ganancias de eficiencia. Creo que es importante. Y decimos también que en las otras partes de la cadena, de la puerta de la refinería para afuera, también hay ganancias de eficiencia para hacer. Que todos los eslabones de la cadena tienen ganancias de eficiencia para hacer y que también acá queremos trabajar para mejorar. Hay un capítulo que quizás sea de los que justamente se descuelgan, que llama la atención, que es una política de fronteras. Esto también ha sido muy debatido y bueno, y ha estado muy vinculado a la discusión sobre el costo Uruguay, ¿no? Cómo se nos complicó la cosa en esa materia por la diferencia cambiaria con Argentina. Allí ustedes dicen, se establecerá un sistema tributario simplificado para las importaciones, garantizando el pago de los tributos correspondientes. Este enfoque simplificado buscará agilizar los procesos y al mismo tiempo disminuir la informalidad. Se podrán importar los productos habilitados para la venta en comercios minoristas y mayoristas por los organismos competentes tanto en Argentina como en Brasil. A ver, ¿podemos ir un poco más a fondo? ¿Cómo no? Esto está muy cercano, lo pusimos aparte porque es como hay dos intereses que parecen distintos, pero están muy cercanos a la agenda pro competencia. Es primo hermano y muchas de las propuestas hasta tienen mucho que ver lo que se dice en un lado con lo que se dice en el otro. Acá lo que estamos viendo ahora, toda la situación litoral se alivió mucho porque ahora aflojó. La locura en Argentina hace que estos vaivenes sucedan. Pero, y lo contrario, cuando estaba muy mal, no era que nosotros teníamos tanto problema, sino era más bien lo ridículamente barata que estaba Argentina. Pero obviamente tenemos un problema estructural que nosotros creemos que está vinculado al nivel de precios. Sí. Entonces, y hay veces que se da con Argentina y hay veces que se da con Brasil. Entonces... Sí. Con Argentina es con la que se da de una forma más violenta, sí, ¿no? Con estos zigzagueos más violentos. Con Brasil en general es un país más barato, estructuralmente más barato, pero con un vínculo más estable que la frontera misma uruguaya con Brasil ha aprendido a gestionar de otra forma, que no quiere decir que no hay espacio para hacer cosas. En particular, creo que hay una agenda de la formalización importante ahí. Básicamente acá, y en la misma línea de la agenda pro competencia, estamos planteando que existan regímenes de importación simplificada que permitan participar de otra forma a los comerciantes de la frontera, los comerciantes formales de la frontera, de la actividad económica. ¿Es lo que en algún momento se llamó microimportación? Se ha llamado de muchas formas. Yo creo que no tiene que ser ni micro, ni macro, ni a veces hablaban de como legalizar el... No. Esto es formalidad, esto es una economía formal, empresa formal, con RUT, lo que quedó. Justamente la idea de nuestra política de frontera no es que esto sea visto como una fiesta para los bagalleros, no. Nosotros creemos que los países salen adelante con economía formal. Pero como creemos eso, creemos que lo que enfrentaron los comerciantes formales del litoral en los últimos años no fue justo y costó tener soluciones estructurales, es un problema muy estructural. Entonces, bueno, ahí creo que hay dos o tres cosas que se proponen. Está este tema de este sistema tributario simplificado, en particular un sistema de importaciones simplificadas parecido en la línea de lo que vos estás diciendo. Está el tema de algunas habilitaciones que se trancan en algunos organismos uruguayos, es decir, bueno, los organismos a veces que habilitan en Argentina y en Brasil competentes de productos de consumo son organismos prestigiosos. Creo que necesitan un camino, un fast track en Uruguay, mucho más rápido. Esto también está dicho de otra forma en la agenda pro competencia, para que se puedan habilitar ese tipo de productos en Uruguay. Y está también la idea de, creo que miramos muy poco desde Montevideo, estamos acá mirando la bahía, miramos muy poco lo que pasa a la frontera. El volumen del contrabando en Uruguay es gigantesco. Hay estimaciones que se habían hecho desde Centro de Estudios para el Desarrollo, que son estimaciones de mínima, que hablan tenemos que estar cómodamente arriba de varios puntos del PIB. Tenemos regiones del país enteras que han normalizado todo eso. Creo que hay un espacio grande para construir mejor información, construir mejores políticas públicas, y ahí que, promovemos también un observatorio para tener mucho más claro, que creo que acá desde Montevideo, donde se gestiona la política económica, a veces nos ha costado mirar con mayor detalle, entender mucho más allá de los bagalleros más baratos, van para allá, vienen para acá, entender mejor. Hay también diferencias muy notorias
entre cómo funciona la frontera argentina y la frontera brasilera. En la frontera argentina uno ve que el comerciante formal sufre porque tiende a ser formal. En la frontera brasilera es que es mucho más híbrido cómo funciona el comercio mismo. Entonces, bueno, creo que es una intención de, bueno, poner un foco ahí, de poner algunas propuestas concretas que van muy alineadas a la agenda pro competencia. No hay, ni la solución a esto no es ni la represión pura, no es la militaridad. La gente que nos pedía, no hay que militarizar la frontera para que no pase nada. Ni es eso, ni es, no pasa todo lo contrario, no pasa nada acá, que lo agallo arregle esto y arbitre, como decimos los economistas, los precios. No, creo que no va por ninguno de esos lados, pero bueno, va más por el lado de trabajar sobre el nivel de precios y en particular la agenda pro competencia. Este es el camino para dejar atrás lo que en la literatura económica se conoce como la trampa del ingreso medio, que puede describirse en términos sencillos como las dificultades que encuentra un país, que no es suficientemente barato para captar las inversiones que reciben los países más pobres, ni tiene una economía con factores productivos suficientemente sofisticados para recibir las inversiones que llegan a los países más ricos. La forma de superar esta trampa, mejorando la calidad de vida de la población, no es abaratándose, sino mejorando la productividad para poder sustentar el mayor pago por los distintos recursos, incluyendo, naturalmente, el trabajo de los uruguayos. De esta forma puede desatarse un círculo virtuoso de mayores inversiones, mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios. Cuando leí esta parte del texto, recordé al economista Ricardo Pascale, ¿no? Y sus planteos de los últimos años. Él justamente estaba obsesionado por eso, de que Uruguay esté atrapado en la trampa del ingreso medio. Pero él era muy enfático en sostener que para salir de ahí era imprescindible, la economía del mundo lo indicaba, la experiencia internacional lo indicaba, había que apostar a la economía del conocimiento. Que por ahí se explicaba el salto que han pegado otros países, incluso similares a Uruguay hace unos años, que ahora están en otra categoría. ¿Cómo consideran ustedes ese tema en particular? No está expresamente dicho en el programa, a ver. No, está así. Hay varias referencias al tema. Dentro del salto de competitividad hay un análisis de algunos sectores y referencias muy claras a sectores vinculados a la economía del conocimiento. Y después el capítulo 6 es sobre eso. El pilar 6 es el conocimiento, la innovación y la cultura como ejes centrales para el salto al desarrollo. No me acuerdo cómo terminó siendo el nombre del capítulo, pero conocimiento, innovación y cultura como prioridad para dar ese salto al desarrollo. Y ahí, bueno, se aborda el tema y obviamente está la agenda educativa ahí adentro, que es muy cara, pero hay una agenda de la ciencia y de la innovación que es muy importante y es una de las, creo que son 4 cosas concretas donde decimos que hay que meter presupuesto público. A ver, vayamos a eso, porque hace un rato hablábamos de cuidar el gasto, bueno, incluso de bajar la cantidad de funcionarios públicos. Pero en varios lugares del texto aparece la necesidad de más recursos, de mayores recursos, ¿no? Sí, pero no son tantas. A ver, yo creo y acá en esta materia, ¿qué es lo que se va a hacer o qué se haría? Nosotros somos una definición política que es el único compromiso presupuestal que asumimos con número en esta etapa programática es en el tema primera infancia, el plan familias vinculado a primera infancia. Y ahí sí hablamos de los $200 millones de aumento, que nos parece que es imprescindible y es la prioridad política y presupuestal número 1. Eso está arriba de todas las otras cosas, arriba de esto y arriba de todo. Después hay, así rápido me vienen 3 cosas más, creo que no hay muchas más, en donde no decimos un número todavía, estamos afinando el lápiz, pero que somos conscientes de que va a haber. Ahí en Innovación creo que estuvo trabajando un equipo de muchas personas muy comprometidas con el tema. Nosotros lo que estamos diciendo es que se puede requerir, que puede haber algún aumento de presupuesto público, sin duda, que no desconocemos eso. Está la demanda permanente y hay compromisos asumidos por todos los partidos políticos en campañas electorales anteriores sobre a qué nivel llevar la inversión en investigación, ciencia y tecnología, ¿no? Sí, exacto. La última campaña, creo que si no recuerdo mal, en el 2014 había un compromiso muy generalizado. En el 2019 que se hablaba del 1%, que ya no sé. En el 2019 creo que no se hizo ese mismo compromiso de parte de los candidatos. Nosotros lo que estamos diciendo acá es
vamos a tener que va a tener que haber algún tipo de aumento de presupuesto público, pero sobre todo, y también estamos convencidos, y en la línea de lo que hablaba Pascale, los países que realmente gastan, invierten mucho en I+D+I, son países donde el sector privado hace mucho más inversión en eso. El sector privado es el que lidera. Investigación, innovación y desarrollo, ¿no? Exacto. Uno dice, no, Israel está bien, en Israel aparte hay todo un desarrollo del I+D vinculado al tema militar. No parece el ejemplo como más replicable para Uruguay, pero otros países que claramente tienen mucho más, tienen un sector privado que lidera y que gasta mucho más en esto. Entonces, no desconocemos que es necesario algún tipo de aumento de presupuesto público en este tema, pero en particular creo que hay que mejorar los incentivos para que el sector privado invierta mucho más en esto. Ahí hay la cuenta que tenemos en Uruguay que se hace es cuánto es la inversión en I+D. La ANI publicó, no fue la ANI exactamente, la ANI fue quien lo publicó recientemente. Y el número también, estamos subestimando ese número, no estamos tan lejos del 1% de ese, gastamos poco, estamos ahora creo en 0,70 y algo, y justamente porque vimos que el sector privado, algunas empresas tecnológicas del sector privado están gastando bastante más de lo que creíamos en esto. Creo que ha habido un compromiso. Ahí también lo que estamos planteando, que nos parece importante, es un cambio de la institucionalidad de este tema. Creo que también acá hay dos cosas que cuando uno habla con los actores del sector, con los que están preocupados por este tema, te dicen, una es el presupuestal y otro tema es la falta de un liderazgo claro de la política de ciencia y tecnología. Y lo que te dicen es que, bueno, que está un poco disperso el tema, que no hay un liderazgo claro y muchos piden un ministerio de ciencia y tecnología. Nosotros no vamos por ahí. Creemos que no va por... Sí, estamos planteando en el programa que el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, reúna realmente, es quien naturalmente hoy está más en el tema, pero bueno, concentre todas las competencias que están un poquito dispersas, realmente sea muy claro que el Ministro de Educación sea un Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, incorporar eso hasta en el nombre también, porque creo que el nombre no es menor esto de cómo se definen las personas, que sea un problema prioritario del Ministro de Educación, el liderazgo de la política de ciencia y tecnología, que sea realmente uno de los ejes que tiene que abordar. Y en ese sentido, bueno, eso, hay varias cosas, hay una cantidad de cosas de políticas concretas, de creación de ventanilla, de otras cosas vinculados al desafío tecnológico. Para decir dos cosas, claras en este tema es un compromiso, de los pocos compromisos de aumento presupuestal, la mejora del incentivo al sector privado para que invierta más y el cambio de la gobernanza concentrando las competencias en el MEC. Pero en compromiso de aumento presupuestal todavía sin números. No llegar al 2, no está dicho el 2,5% del producto, que es un objetivo, digamos, interesante, ambicioso, no sé. ¿A qué número apuntan ustedes? No, en esta etapa decidimos no manejar números en este tema. Fue una decisión, queremos ser responsables con la fiscal y también es una señal al tema de primera infancia, de que es el único tema donde manejamos números, donde manejamos un número que es muy importante y en esto, sí, ya te digo, es de las pocas cosas donde hacemos este compromiso. Para terminar, y sacrificando cantidad de temas, ¿no? Apertura de mercados es otra de las líneas de trabajo que ustedes subrayan. Un país pequeño no puede ser próspero si es cerrado. Ahí, por ejemplo, está un cambio de nombre. Ministerio de Relaciones Exteriores pasaría a ser Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores. En dos palabras, hablando de palabras, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, la línea similar a lo que estábamos hablando recién. Las competencias del comercio están desperdigadas. Están un poco en Cancillería, un poco en el MEF, un poco en industria, hay algunas cosas, en ganadería hay algunas cosas. Y creo que lo que pasa es que, bueno, las responsabilidades un poco desperdigadas no suelen ser la mejor forma de liderar las políticas. También había alguna idea de crear un Ministerio de Comercio. Hay experiencias internacionales de ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio. Queremos que el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio tenga este problema también, que sienta que se lo va a evaluar, que una parte fundamental de su trabajo, imprescindible, quizás la más importante, es el éxito que tenga en los asuntos de comercio exterior, en lograr apertura de Uruguay al mundo, que sostén su eje, que hoy no es responsabilidad pura de él. Y que eso también genera algunos vicios de tener desperdiado. Básicamente no es solo nominal, de vuelta, no es solo nominal. También planteamos fortalecer Uruguay 21. Creo que la agencia de producción tiene muchísimo más para dar y muchísimo más para explotar en ese sentido. ¿Fortalecer qué quiere decir? ¿Agrandar? ¿Destinarle más recursos? No necesariamente. Puede ser en algún caso algún recurso. No es significativo eso. ¿Y qué pasa con las negociaciones
que se han intentado para acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, etcétera, que no concretan. Bueno, ahí creo que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, hay que seguir golpeando. Uruguay es un país chico, obviamente esto no es simple, los tiempos no son los que uno le gustaría, pero han habido logros relevantes. Creo que lo que fue el logro con Brasil del acceso de las producciones uruguayas de zonas francas a Brasil es un logro muy relevante. A China hubo productos nuevos que ingresaron, fueron logros más de nicho que de un TLC, del anuncio de un TLC. Creo que hay que seguir golpeando todas las puertas hasta que alguna abra. Creo que el mundo puede tener algunos cambios que nos pueden dar una mano. Esto no depende solo de Uruguay, pero el deber de Uruguay es seguir golpeando todas las puertas que sean posibles, seguir yendo por el TLC con China, seguir insistiendo a ver si no se cae del todo lo de la Unión Europea, seguir preguntando a ver si podemos entrar al CPTPP, al ex Transpacífico. Y paralelamente hablan de apertura unilateral. Exacto, ahí va. Paralelamente creo que en el próximo gobierno hay que ir fuerte también por algunas cosas que no dependen de nadie más que Uruguay. Porque como estas cosas dependen de otros actores, queremos que el próximo gobierno tenga un énfasis también fuerte en la apertura unilateral y las cosas que solo dependen de nosotros. Ejemplo, en la medida que la fiscalidad lo permita, eliminar la tasa consular. La tasa consular es una distorsión terrible, no tiene ningún sentido económico. No, pero en la medida que las condiciones fiscales lo permitan. Bueno, el otro día alguien me preguntaba, pero baja de impuestos no hay ninguna. Bueno, la única referencia a una posible baja de impuestos que hay en el programa es esta. Gradual. Seguramente gradual. Esto es Uruguay, Emiliano. Esto es Uruguay. ¿Y qué más? En esto de la apertura unilateral. Bueno, muchas cosas de las que estuvimos hablando en la agenda pro competencia están acá de vuelta. Creo que hay barreras pararancelarias que tenemos, hay cuotas en algunos mercados de importación, hay prohibiciones como vimos. Creo que hay distintas la promoción de la reducción del arancel externo común del Mercosur. También creo que esto no es puramente unilateral, pero Uruguay tiene un rol, acompañó votó con Brasil para reducirlo. Creo que ahí hay que seguir por ese camino. Tenemos las economías más cerradas del mundo, como hemos hablado muchas veces acá, y en eso es la agenda. Tres cosas, hay muchas, porque hay temas de conectividad, de turismo, del tema del Uruguay más global hay muchas, pero las tres cosas que jerarquizamos es cambio en la institucionalidad comercial, seguir golpeando todas las puertas a ver cuál se abre, porque creo que hay que seguir la consistencia en esto paga. Y tercero, la agenda unilateral, porque hay una parte de esto que lo vamos a hacer porque no le tenemos que pedir permiso a nadie. Que implica importar, ¿no? Facilitar importaciones. Que no tiene nada de malo. Ahora que está tan de moda hablar del problema del tipo de cambio, si importáramos más tendríamos un tipo de cambio más competitivo. Los países pequeños y ricos son países que importan mucho. No hay posibilidad ninguna de exportar mucho sin importar mucho. Argentina, en su política antiimportadora, terminó siendo un país profundamente antiexportador. La evidencia en esto es recontra contundente, o sea, no tiene nada de malo importar. Y obviamente, esto es Uruguay, teniendo las lógicas, Uruguay ya es un país que importa mucho, ya somos un país que importa mucho y ya pagamos un costo enorme, el costo más grande de la apertura. Uruguay quedó entrampado en una cosa que en los 90, con el Mercosur, con la llegada de China, pagó un costo de la apertura grande, un costo en industria sobre todo, en las industrias uruguayas lo pagaron. Y no tuvimos todos los beneficios, porque pagamos ese costo industrial y el Mercosur nos llenó, muchas veces nos llenó el Mercosur, que entra acá protegido, porque el Mercosur entra acá con ventaja contra el resto del mundo. Entonces, creo que quedamos a mitad de camino también de este tema y hay que profundizar. Economista Agustín Iturralde, coordinador de los equipos técnicos de la precandidatura de Álvaro Delgado, gracias por acompañarnos esta mañana de nuevo. Volvemos a conversar. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Un gran gusto estar de vuelta en esta mesa. Seguimos. A media mañana actualizamos la información. Nos pasamos un poquito, pero igual, ahí está Gabriela, pronta, esperando y trae las noticias.